Esto pasó hace unos 3 años. Yo era repartidor de medicamentos y hacía mis entregas durante la noche. Al principio disfrutaba de la tranquilidad de la carretera, solo yo y el sonido del motor. Pensé que era perfecto para escapar de la rutina diaria. Pero pronto, esa tranquilidad se tornó en algo inquietante. Una noche, mientras viajaba a un pequeño pueblo, vi una figura encapuchada al borde de la carretera. Paré creyendo que necesitaba ayuda. La figura levantó la mano y señaló hacia el camino. Miré en esa dirección, pero cuando volví a mirar ya no había nadie. Sentí un escalofrío. Miré por los espejos, pero no había nada extraño. Mi corazón latía rápido y aceleré el motor con la esperanza de dejar esa extraña sensación atrás. Con el paso de las semanas, empecé a sentir que algo me observaba. Durante una entrega en un área boscosa, noté un movimiento entre los árboles. Era solo una sombra, pensaban. Pero, a veces, las sombras son más que solo sombras. Me sentí inquieto. Volví a convencerme de que era el cansancio. Pero había algo en cada lugar que me hacía dudar. Algo no estaba bien. Una noche, las luces de mi camión empezaron a parpadear al pasar un viejo granero. Paré, intrigado. Escuché murmullos. No entendía lo que decían, pero esa voz me dio miedo. Sentía que algo estaba cerca. Las sombras parecían acercarse. Al dar la vuelta, reconocí a la figura encapuchada. Me miraba fijamente y, de forma extraña, no podía moverme. Luego, al igual que antes, desapareció en el aire. No sabía qué pensar, así que subí al camión rápidamente. Las noches siguientes, mis entregas se hicieron más rápidas. Un par de días después, vi luces parpadeantes a lo lejos. Al acercarme, vi a un grupo de personas. Se movían de manera extraña, como si flotaran. Me sentí extraño, como si me estuvieran observando. Era raro, y cualquier parte de mí deseaba dar la vuelta. Pero algo me mantenía ahí, atado a ese lugar. Entonces, alguien entre ellos giró la cabeza hacia mí. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. No sabía qué hacer. Con cada entrega, esas sombras se volvían más persistentes. Ahora, cuando llegaba a casa, miraba por el espejo retrovisor, teniendo miedo de ver algo que no debía estar allí. Pero solo miraba mi rostro pálido. Algunas noches creía escuchar susurros. Eran vagas, pero clarísimas en su esencia. ¿Por qué estás aquí?, susurraba una voz. Pero no veía a nadie. Solo la oscuridad y la soledad me rodeaban. Lo peor no era lo que vi, sino lo que sentía. Esa sensación, esa presencia. Cada vez que salía, el miedo a enfrentarme con lo desconocido me seguía. Los encuentros nocturnos empezaron a ser terroríficos, como si algo me acechara en cada esquina, esperando a atraparme. No sabía si realmente había alguien o algo allí. A veces me preguntaba si alguna vez me iría de esa carretera, pero sabía que en el fondo esa carretera tenía más secretos de los que jamás podría imaginar. Capítulo 2. El horizonte de lo desconocido. Una noche, mientras conducía hacia el pueblo, el cielo se oscureció con nubes pesadas que cubrían la luna. Decidí tomar una ruta diferente, una más alejada de los campos vacíos y los árboles que parecían cobrar vida. A medida que avanzaba, el silencio era abrumador. Aquel silencio que siempre había encontrado relajante, ahora se sentía denso, como si el mundo hubiera decidido pausar su marcha y observarme. Pasé un par de casas antiguas cuyas ventanas estaban cubiertas con tablas de madera. La primera vez que las vi, pensé que eran abandonadas, pero esta vez sentí que estaban vigilándome. Esa sensación volvió a surgir. ¿Por qué sigo aquí?, me pregunté. Pero el camino me atrapaba, como un imán. En una curva, un coche se detuvo en medio de la carretera. La luz de sus faros brillaba intensamente, pero no había nadie al volante. Me detuve, confundido. A medida que me acercaba, pude ver una mano salir por la ventana, apuntando al horizonte. Algo en esa imagen me sobrecogió. La voz susurrante volvió a sonar en mi mente. ¿Por qué estás aquí? Sin pensarlo, retrocedí un poco, escaneando el lugar por si hubiera alguien más.
De repente, una risa estalló en el aire, burbujeante, como si alguien se estuviese divirtiendo a mis expensas. La risa provenía del lado del camino, y al girar la cabeza vi a un grupo más grande de personas, todos con rostros borrosos. Aunque estaba seguro de que no eran más que sombras, un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté que estaban más cerca de lo que había imaginado. Observaban, inmóviles, como si esperaran que hiciera algo. Sentí cómo el aire se espesaba a mi alrededor. Sabía que debía irme, que debía acelerar, pero mis pies parecían temblar sobre el pedal del acelerador. Entonces, uno de ellos, una figura apenas visible, dio un paso hacia mí, extendiendo su mano. Algo dentro de mí gritó, «¡Vete!». Finalmente, tomé la decisión y pisé el acelerador con fuerza. El ruido del motor llenó el vacío, mientras la figura se desvanecía en la oscuridad detrás de mí. Mientras conducía, mi corazón latía con fuerza. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo, pero solo el eco de lo que había dejado atrás me miraba. Sin embargo, esa noche no terminaría ahí. Al llegar al pueblo, algo brilló cerca de la carretera. Era una pequeña furgoneta de emergencias. Me detuve, pensando que tal vez necesitaban ayuda, pero un extraño pálpito me decía que no debía acercarme. El conductor me miró. Sus ojos parecían vacíos, como dos pozos oscuros. Sin embargo, no era eso lo que me inquietaba. Era la figura encapuchada que había dejado atrás. La vi reflejada brevemente en su ventana, como un espectro que nunca se aleja del camino. Mi cuerpo se cubrió de un sudor frío. ¿Cómo podía estar allí? Quise dar la vuelta y marcharme, pero antes de que pudiera, el conductor abrió la puerta. «¿Por qué estás aquí?», dijo en un tono grave, casi familiar. Su voz resonó en mi mente como un eco prolongado. Sin poder contenerme, miré hacia atrás, y allí estaban las sombras. Eran más, ahora, alineadas a lo largo de la carretera. No sabía qué querían, pero en ese momento comprendí que la carretera nunca fue solo un camino. Desde que decidí llevar esas entregas, me había convertido en parte de algo mucho más grande y mucho más aterrador. ¿Qué sucedería si decidiera quedarme? ¿O si decidiera enfrentar lo que acechaba en la oscuridad? Solo sabía que no podía ignorarlo más. Tenía que descubrir la verdad detrás de esas sombras, aunque eso significara perderme en el camino. Capítulo 3. Sombras del pasado. Cuando el conductor de la furgoneta abrió la puerta, el aire se volvió más frío, como si las sombras a su alrededor aspiraran todo el calor. Me quedé inmóvil, mirándolo fijamente. «¿Por qué estás aquí?», repetía en mi mente, resonando como una campana lejana. El pánico comenzó a elevarse en mí. Miré a las sombras detrás de él, preguntándome si algún día habían sido personas de carne y hueso. «No debes estar aquí», balbuceé, sintiendo cómo cada palabra se luchaba por salir de mi boca. El hombre dio un paso hacia adelante, y un escalofrío recorrió mi espalda. Su mirada me atravesó, y fue como si pudiera ver mi alma. «Tú sabes la verdad, pero tienes miedo de aceptarla». Su voz era profunda y retumbante, como un trueno lejano. El motor de mi coche seguía zumbando, un recordatorio constante de la penumbra que me rodeaba. Lo que había en esta ruta no era normal, y empezar a darme cuenta de ello me llenaba de terror. «No tengo tiempo para esto», pensé, «debo irme». Aceleré mi respiración mientras retrocedía lentamente hacia mi coche. La figura encapuchada parecía seguirme con sus ojos vacíos. Las sombras en la carretera se retorcían, como si esperaran la señal para moverse. Justo cuando quería dar media vuelta, una risa resonó detrás de mí. La misma risa burbujeante, como si se burlaran de mi miedo. Decidí escapar. Salté al coche y giré la llave en el encendido antes de que la preocupación pudiera instalarse en mi corazón.
pero el tiempo se volvió extraño y borroso. Mantuve la vista en el espejo retrovisor y vi cómo las sombras parecía acercarse, moviéndose en una danza antinatural. Ganando valor, pisé el acelerador. El coche lanzó un aullido al avanzar. La carretera se sentía interminable, cada segundo parecía alargarse. Giré en una curva y pasé junto a las casas abandonadas, ahora parecían aún más amenazadoras. Podía sentir las miradas sobre mí, como un par de ojos observadores. Entonces la carretera se dividió en dos, y en lugar de pensar cuál camino tomar, de alguna manera pude sentirme atraído por la opción menos iluminada. Mientras conducía, un dilema cruzó por mi mente. ¿Qué tenía que perder si decidía dejarme llevar por las sombras? Esa idea era dolorosa, pero atractiva. ¿Podría encontrar ¿Respuestas? De repente, vi una figura al borde de la carretera. Eran más profundas que las que había visto antes, sus rostros aún más borrosos. Pero ahora había una frase que cruzaba sus labios en un murmullo casi inaudible. «Vuelve». Mi estómago se revolvió. No quería volver a ser radical, pero la necesidad de conocer la verdad era cada vez más intensa. Súbitamente, una luz brilló en la distancia y mis pensamientos se interrumpieron. Era un faro, un símbolo de esperanza. Pero a medida que me aproximaba a la luz, comprendí que no provenía de un lugar cualquiera. Era del antiguo faro del pueblo. Me detuve. La estructura se erguía con magnificencia, enmarcada por la negrura de la noche. Unos escalones conducían a la entrada. Sin pensarlo, salí del coche. El aire estaba más fresco ahora, y la risa que llevaba en mi mente se silenció. Tenía que averiguar qué había en el faro, aunque una parte de mí temía lo que pudiera encontrar. Sentía que los murmullos detrás de mí eran una advertencia, pero mi curiosidad me empujó hacia adelante. No podía dar marcha atrás. Al acercarme, un estruendo resonó en el interior del faro. La puerta estaba entreabierta, y en ese momento comprendí que estaba a punto de descubrir mucho más de lo que jamás había imaginado. Al entrar, me encontré rodeado de un silencio inquietante. Algo poderoso me esperaban en el interior, algo que cambiaría todo. Capítulo 4. La puerta del destino. Entré al faro, sintiendo el aire pesado a mi alrededor. La oscuridad se cernía sobre mí, como si estuviera siendo absorbido por un túnel sin fin. Mis pasos resonaban sobre el suelo de madera crujiente. Cada sonido era un recordatorio de que no estaba solo. Algo me observaba. La sala principal estaba llena de polvo y telarañas. Una lámpara antigua pendía del techo, parpadeando débilmente. Reconocí el brillo familiar del vidrio del faro, aunque ahora parecía opaco, como si las sombras lo hubieran consumido. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y noté un viejo diario en la mesa, cubierto de tierra. Me acerqué cautelosamente. Mis manos temblaban mientras desterraba la suciedad del libro. Abrí la tapa. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos de formas siniestras. Muchos de los dibujos se asemejaban a las sombras que había visto en la carretera. No podía evitar pensar si eso significaba algo. Mientras leía, sentí una corriente helada recorrer mi espalda. El diario hablaba de las voces del faro, de aquellos que se habían perdido en la oscuridad, que habían hecho tratos con algo que acechaba en las sombras. A veces es más fácil cerrar los ojos y dejarse llevar, decía una entrada. Esa línea me golpeó en el pecho. Las sombras no solo eran un paisaje, eran una elección. De repente, un ruido me sacó de mis pensamientos. Provenía del piso de arriba. El sonido de pasos. Alguien estaba ahí. El miedo me estrujó el corazón y sin pensarlo, decidí subir. Cada escalón crujía bajo mi peso y la tensión era palpable. Al llegar a la cima, la puerta que conducía al faro estaba entreabierta. La luz titilante de la lámpara en la cúspide iluminaba como un faro en medio de la niebla. Miré hacia el exterior. En aquel momento, lo que vi me heló la sangre. Una figura delgada estaba de pie al borde del precipicio, mirando hacia las olas.
No podía distinguir su rostro, solo un contorno que se perdía en la luz. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz resonando en el silencio. La figura se volvió lentamente, y lo que vi me llenó de horror. Era el hombre de la furgoneta, su rostro ahora burdamente visible, pero con una mirada aún más perturbadora. «Has venido a buscar respuestas», dijo, su voz helada como el viento de la noche. Antes de que pudiera responder, la luz titiló violentamente, y en un instante la figura se desvaneció. Solté un grito ahogado, sintiendo la necesidad de escapar, pero mis pies estaban pegados al suelo. Las palabras del diario resonaban en mi mente. Algo me había atraído aquí, algo que no podía ignorar. Decidí que necesitaba salir, pero antes de dar un paso, una sombra oscura emergió de la esquina de la habitación, bloqueando mi ruta. Su forma era indistinta, envolvente. Podía sentir su hambre, su deseo de atraparme y arrastrarme a la oscuridad. Entonces recordé la frase que decía: «A veces es más fácil cerrar los ojos y dejarse llevar». La tentación me asaltó. Tal vez era hora de dejarme ir, pero la búsqueda de respuestas también era fuerte. La sombra avanzó hacia mí y con un último impulso grité: «¡No voy a volver!». Con eso me arrojé hacia la puerta del faro, el ataque de la sombra ya rozando mi piel. ¿Pero realmente estaba huyendo? ¿O el faro me había llamado? Ahora estaba decidido a descubrirlo. La luz del faro parpadeó como si me guiara en un camino desconocido. Tenía que salir de allí y enfrentar mi destino, aunque sabía que lo que había visto y escuchado no era solo una advertencia, sino una invitación peligrosa. ¿Y si nunca volvía a ese faro? Esa idea se intensificó a medida que corría hacia la salida, pero el eco de las sombras resonaba en mi mente. «Vuelve». Capítulo 5. Encuentros inquietantes. Corrí hacia la puerta, sin mirar atrás, el miedo invadiendo cada rincón de mi ser. Las sombras parecían dispararse tras mí, como un aluvión que intentaba alcanzarme. Alcancé la salida y salté al aire frío de la noche, sintiendo cómo la brisa marina me golpeaba la cara. Pero no hubo tiempo para descansar. La carretera me esperaba, y con ella la oportunidad de escapar del faro y sus secretos oscuros. A medida que me alejaba, mi corazón seguía latiendo desbocado. La furgoneta estaba ahí, la luna iluminando su carrocería oscura. Me lancé dentro, encendí el motor y giré la llave con mano temblorosa. El ruido del motor era un alivio, me sentía un poco más seguro a pesar de lo que había dejado atrás. Pero las imágenes del hombre y las sombras seguían acechándome. Con la cabeza clara por la adrenalina, decidí que necesitaba respuestas. Conducía en dirección a la ciudad, sintiendo que cada curva era un paso alejado de la locura en la que me había sumergido. Pero la inquietud seguía latente, como un eco que no se apagaba. Entonces, algo en la carretera me hizo frenar de golpe. Una figura apareció súbitamente en el camino. Era un joven, vestido con una chaqueta desgastada, que me hacía señas para que me detuviera. Mis instintos me dijeron que era peligroso, pero la necesidad de saber más me obligó a abrir la ventana. «¿Estás bien?», le pregunté, con la voz temblando. Sus ojos estaban llenos de una profundidad inquietante. «No debería estar aquí. Él está buscando a todos los que vienen. Lo he visto. Él tiene poderes», dijo, su cuerpo temblando. «Te vi salir del faro. Tienes que irte de aquí». Ese mensaje me desconcertó. ¿Quién está buscando a quién? ¿De qué hablas? Intenté forzarle a hablar más, pero él se colocó frente a mi auto, mirándome con desesperación. Entonces vi su sombra alargándose detrás de él. No era la sombra de un hombre, sino una figura mucho más oscura. Fue un momento de decisión: acelerar o bajar del coche. «¡Sal de la carretera!», grité, pero él ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de sus advertencias. Me rebalé y volví a poner en marcha el motor, con el peso de sus palabras pesando en mi mente. Seguí avanzando, pero el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de los faros de mi vehículo. Sabía que algo no estaba bien, que el faro no me había soltado.
Al girar una curva, la vista frente a mí se iluminó con una escenografía desgarradora. Un accidente de tráfico, vehículos volcados y luces estroboscópicas de la policía. Me detuve con el corazón en la boca. Mientras observaba, una persona salió de entre los escombros, cojeando y cubierta de sangre. A medida que se acercaba, la reconocí. Era la mujer que había estado en el diario, mencionada en las páginas que había hojeado. «Te estaba esperando», dijo, su voz apagada y temblorosa. «No, no puede ser», murmuré. Me sentí como si la realidad se deslizara bajo mis pies. La sombra de aquel faro, el hombre en la cima del faro, la figura del joven, todo estaba entrelazado. No podía simplemente quedarme ahí. Con un súbito impulso, decidí volver. Tenía que enfrentar la verdad del faro, aunque eso significara arriesgarme aún más. Al girar el volante, me sentí como si me arrastrara de nuevo hacia el abismo. La carretera se oscureció ante mí, incluso con las luces encendidas. Ese sentimiento de estar siendo observado me invadió nuevamente. Desvié a toda velocidad hacia el faro, con el eco de las voces resonando en la distancia. «Vuelve», decía la sombra. Acepté el destino que me aguardaba, y era hora de enfrentar el horror que había empezado a dibujarse desde el principio. Al acercarme, un nuevo miedo comenzó a brotar en mi interior. ¿Qué más me esperaba allí? ¿Y quién era realmente el hombre de la furgoneta? La respuesta estaba en el faro, y no había vuelta atrás. Capítulo 6. Regreso al abismo. Con cada metro que me acercaba al faro, las sombras parecían cobrar vida propia. Pulsaban y se retorcían mientras la luz de mis faros apenas lograba penetrar la oscuridad. Sentí el sudor frío deslizarse por mi frente, mis manos firmes en el volante, pero mi mente era un torbellino. La mujer herida, la advertencia del joven, todo se repetía en mi cabeza como un eco aterrador. Cuando finalmente llegué, el faro se alzaba imponente, su luz girando lentamente, pero no podía apartar la mirada de la puerta entreabierta. Todo parecía más oscuro, más amenazador. Bajé del coche y la caída de la puerta resonó en la noche. Tenía que ser valiente, tenía que encontrar respuestas. Caminé hacia la entrada, el viento aullando a mi alrededor, llevando consigo susurros que no podía entender. «Vuelve», parecía decirme, pero no podía darme por vencido. La verdad estaba ahí dentro. Al entrar, el olor a mar y a humedad se mezclaba con el aire tenso que me rodeaba. Las luces del pasillo parpadeaban, proyectando sombras inquietas, y cada paso que daba resonaba en el silencio como un tambor. Me detuve cuando escuché un ruido, un crujido en el piso superior. Mis instintos me alertaron. «¿Alguien está ahí?», pregunté, mi voz temblorosa rompiendo la quietud. Solo el eco de mi pregunta me respondió. A medida que subía las escaleras, el crujido se tornó más fuerte. Algo se movía, y no era solo el viento. «¿Quién está ahí?», repetí, sintiendo que cada vez era menos seguro. Giré al final del corredor, y ahí estaba, el hombre de la furgoneta. Su figura era aún más imponente en este espacio cerrado. Sus ojos se fijaron en mí como si pudieran atravesar mi ser. «Volviste, sabía que lo harías», dijo con una voz grave que me heló la sangre. «No deberías haber venido, no hay nada aquí para ti». «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?», le pregunté, tomando distancia, sintiendo cómo la adrenalina me empujaba a seguir a pesar del miedo. Él sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que conocía secretos oscuros. «Yo soy el guardián de lo que queda aquí. El faro no deja ir a quienes vienen. Te atrapará, como atrapó a los demás», respondió con un tono musitante, casi como si estuviera disfrutando de mi terror. No podía quedarme de brazos cruzados. «¿Los demás? ¿A quiénes te refieres?», pregunté, sintiendo que algo en su mirada me detenía. Él sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que conocía secretos oscuros.
Yo soy el guardián de lo que queda aquí. El faro no deja ir a quienes vienen. Te atrapará como atrapó a los demás. Respondió con un tono musitante, casi como si estuviera disfrutando de mi terror. No podía quedarme de brazos cruzados. ¿Los demás, a quiénes te refieres?, pregunté, sintiendo que algo en su mirada me detenía. Las almas que han perecido en esta costa tienen una conexión con el faro. Ellos vienen y tú estás llamado a ser uno de ellos. Esa última frase resonó en mí como un grito. En la noche, conseguí girar, dispuesto a escapar, pero en ese momento vi algo en la pared detrás de él. Una sombra se movía, más oscura que las demás. Fue entonces cuando todo se apagó. Las luces parpadearon y caí en la oscuridad completa. No había sonidos, ni luces, solo un frío abrumador. Mi mente se preguntó si todo esto era real o un juego macabro del faro. El hombre se deslizó hacia mí como una sombra misma. No puedes irte, ya es demasiado tarde. Su voz era un susurro, un eco de mis propios temores. Una nueva sensación de pánico me envolvió. Cuando la luz volvió, me encontré de vuelta en el pasillo, esta vez sin el hombre. Las paredes parecían cerrarse y cada respiración se hacía cada vez más difícil. Comencé a correr, pero no sabía hacia dónde. La sensación de ser observado aumentaba, como si fuera parte de un juego sin salida. Al llegar a la puerta de salida, algo me detuvo. Un eco de risas resonaba a mi alrededor, un coro de voces del pasado atrapadas entre las paredes del faro. ¡Ayúdame!, gritó una voz femenina. ¿Era ella, la mujer del accidente? Pero antes de que pudiera decidir, algo me empujó hacia atrás, atrapándome en la penumbra. Ahora quedaba demostrado que el faro no te dejaba ir tan fácil. ¿Qué me esperaba ahora? Mi corazón latía con fuerza mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Capítulo 7. Espejos en la noche. Estaba atrapado en la oscuridad, luchando por mantener la calma. El eco de las risas se desvanecía, pero la voz femenina persistía en mi mente. ¡Ayúdame!, resonaba con un desesperado anhelo que me desgarraba. Volví a intentar abrir la puerta, pero algo, una fuerza invisible, me mantenía atado al lugar. La idea de no poder escapar comenzaron a cubrir mis pensamientos con una neblina de terror. De repente, una figura apareció ante mí, al borde de la penumbra. Era una mujer, su rostro iluminado por un débil resplandor que surgía de ella misma. Su expresión estaba marcada por el dolor, y cuando abrió la boca para hablar, sus palabras eran un susurro ahogado. «Ayúdame, no puedo salir». Me pareció que el tiempo se detenía. Deseaba ayudarla, pero la pregunta se formó en mi mente. ¿Sectorías atrapadas o presa del faro también? Temí averiguarlo. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz más firme de lo que sentía por dentro. «Solo una viajera como tú», dijo, su mirada atravesando la oscuridad. «Este faro toma lo que más amas y lo guarda en su tejido. Yo vine aquí buscando respuestas como tú y ahora estoy perdida». Sentí una oleada de empatía, pero también un miedo abrumador. «¿Por qué no puedes irte?». «Porque él no me lo permite», explicó, apuntando con un gesto a la sombra del hombre. De repente, el aire se volvió denso y su risa resonó de nuevo en la oscuridad, burlándose de nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, un viento helado azotó el pasillo. Las paredes se volvieron locas. Oscuridad, pero no ofrecía consuelo. En vez de eso, parecía un faro de advertencia. ¿Qué más había dejado atrás en esa penumbra? Mi corazón latía con fuerza mientras estacionaba. La lluvia comenzó a caer, una cortina de agua que rápidamente se convirtió en torrente. Bajé del auto, empapándome en segundos. El faro se erguía imponente ante mí. Su entrada parecía una boca abierta, ansiosa por devorarme. Cuando crucé el umbral, el aire se volvió aún más helado. La atmósfera estaba cargada de una energía pesada, como si la misma estructura del faro estuviera viva. Recorrí el pasillo nuevamente, pero esta vez no estaba tan solo. Podía sentir que algo seguía mis pasos. No era una simple corriente de aire, era una presencia. De repente, un murmullo me detuvo.
Era un eco de risas distantes, como si los ecos de las almas perdidas dieran la bienvenida a nuevos visitantes. Me estremecí, recordando lo que había experimentado antes. Debo encontrarla, me repetí, sin poder deshacerme de esa urgencia. Subí las escaleras con rapidez, cada escalón vibrando bajo mis pies. Cuando llegué al nivel superior, el resplandor de la luz del faro apenas iluminaba el lugar. Me asomé por la ventana, pero la tormenta rugía afuera, y apenas pude distinguir las olas rompiendo contra las rocas. Fue entonces cuando volví a escuchar su voz. «¡Ayúdame!», susurró, más débil que antes. El sonido provenía del fondo de la sala. Sabía que debía actuar, pero una parte de mí dudaba. Tal vez no debería haber vuelto. Tal vez el faro estaba buscando atraparme igual que a ella. Me dirigí hacia la fuente del sonido, sintiendo cada paso que daba como una carga. Allí, en un rincón oscuro, vi el brillo tenue que había visto antes. Era ella, su rostro ensombrecido por una bruma de tristeza. «No debiste regresar», dijo, su tono un susurro sombrío. «Él vendrá por ti». Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, las paredes comenzaron a temblar. La risa resonante del hombre volvió a surgir, cubriendo el espacio como una ola aterradora. «Mi querido visitante, te creíste valiente», pronunció, sus palabras arrastrándose como un viento helado. El terror se apoderó de mí mientras sentía la presión creciendo en mi pecho. Tenía que actuar. «No voy a dejarte aquí», grité, mi voz quebrándose ante la magnitud del desafío. Entonces vi una sombra moverse hacia nosotros. Era oscura y se estiraba, expandiéndose como un manto sin fin. Una forma esquelética se dibujó en la penumbra y sus ojos brillaban con una luz amarilla que me helaba la sangre. El hombre sonrió, su sonrisa era una mueca macabra. «No se puede escapar de lo inevitable», dijo, y su risa reverberó en el aire, como un eco que nunca se detendría. En ese instante, supe que no solo estaba luchando por su libertad, también estaba enfrentando mis propios miedos y la verdad oculta de este lugar. Tenía que romper la trampa que mantenía cautiva a la mujer y a tantas otras almas. Pero, ¿cómo? La respuesta estaba ahí, en sus ojos llenos de desesperación. «Dime qué hacer», le grité, sintiendo que la oscuridad se cernía aún más cerca. Ella me miró, y por un momento su fuerza resplandeció. «La luz, debes controlarla. La luz es la clave». De pronto, la sombra se abalanzó. Ignorando el miedo, extendí la mano hacia la luz del faro, que ahora palpitaba con una energía casi palpable. La conexión se estableció, y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Tenía que hacer algo. La luz debía ser liberada, no solo para salvarme, sino para liberar a todos los que habían sido atrapados en el faro. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 9. El enfrentamiento con la oscuridad. La oscuridad me consumió de inmediato, como si hubiera sido tragado por un abismo sin fondo. No sabía si estaba consciente o si solo era una proyección de mis miedos. Perdí la noción del tiempo. En medio de esa negrura, sentí un tirón en mi pecho, como si algo estuviera intentando arrastrarme hacia abajo. Con un esfuerzo, abrí los ojos. La luz del faro se volvió a manifestar, pero ahora como una esfera resplandeciente en el centro de mi ser. La voz de la mujer resonaba en mi mente. «La luz es la clave». Todo comenzó a cobrar sentido. Si podía canalizar esa energía, tal vez, solo tal vez, podría liberar las almas atrapadas. La sombra se había detenido unos pasos delante de mí. Podía sentir su presencia, tensa y aterradora. «¿Qué crees que puedes hacer?», la figura preguntó. Su tono era una mezcla de burla y desafío. «No voy a dejar que me detengas», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Estiré la mano hacia la luz que brillaba en mi interior. Era cálida. Cada vez que la dejaba fluir, se sentía más poderosa.
Al mismo tiempo, la sombra comenzó a tambalearse, como si el poder de mis intenciones la afectara. «No te atrevas», sisó el hombre, sus ojos amarillos fulgurando como brasas. Lo que sucedió a continuación fue un pulso entre la sombra y yo. Cada instante en que conectaba mi energía con la luz, creaba una onda de calor que empujaba la oscuridad hacia atrás. Un clamor emanó de la mujer, animando mis esfuerzos. «Sigue, no te detengas». Sentí que la presión aumentaba en mis hombros, el aire se volvía cada vez más pesado. Temí desvanecerme, pero recordar su rostro me dio la fuerza necesaria. Con cada resplandor, la sombra retrocedía un poco más. «Eres un iluso», bramó el hombre, y las paredes del faro resonaron con su risa voraz. «Nunca podrás vencerme». Pero su voz ahora titubeaba, y eso me dio impulso. Hice una señal con mi mano hacia el corazón de la luz, y toda mi energía se concentró allí. «No estoy aquí para luchar solo por mí, estoy aquí por todos». Grité esas palabras, y en ese momento la luz estalló con fuerza. Un estallido ensordecedor llenó la habitación. La luz inundó todo. Las sombras comenzaron a desmoronarse. El hombre aulló, una mezcla de rabia y terror. «¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. La luz lo envolvía, y a su alrededor, los ecos de las almas perdidas comenzaron a resonar, liberándose de su prisión. «¡Gracias!», resonó la voz de la mujer, llena de gratitud. «¡Lo has logrado!». Pude ver cómo cientos de luces flotantes se elevaban hacia el cielo, como hojas llevadas por un viento suave. Sin embargo, la figura del hombre no desaparecía. En su lugar se volvió más grotesca, y de su ser surgió una tormenta de desesperación que me afectaba. En un último intento, extendí mis manos de nuevo. La luz vibró en respuesta, y lo que quedó de él se desvaneció entre lamentos. Todo se calmó, la energía vibrante se disipó, y caí al suelo, exhausto pero aliviado. La mujer apareció frente a mí, su rostro iluminado por el resplandor de la luz que aún me envolvía. «Has liberado a muchos hoy, pero el faro no ha terminado contigo». La advertencia retumbó en mi mente. Sentí que el entorno comenzaba a cambiar. El viento aullaba de nuevo, y antes de que pudiera reaccionar, las paredes del faro comenzaron a girar y retorcerse. Algo más me esperaba, una amenaza nueva, una sombra desconocida se acercaba. «¡Espera!», grité, mirándola, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se estaba cerrando. «No puedo irme sin ti», admití, casi suplicando, mientras un escalofrío recorría mi cuerpo. Sin embargo, la luz brillaba tenaz, más dinámica que nunca. Ahora más que nunca necesitaba comprender lo que realmente significaba el faro y lo que había desencadenado al enfrentarlo. La oscura historia de este lugar me perseguía, y yo estaba justo al borde de descubrir su verdad. La angustia subió a mi pecho mientras la negrura avanzaba, y comprendí que aún no había terminado. Mi lucha no solo era con la sombra, sino con lo que el faro realmente representaba. El último eco de la risa quebró el silencio. Esta historia estaba lejos de terminar. Capítulo final: Sombras del futuro. Los tirones en mi pecho se hicieron más intensos mientras la oscuridad avanzaba, como un manto que intentaba tragarme de nuevo. El faro, aunque inerte frente a mis ojos, parecía estar vivo y respirando. La electricidad en el aire era palpable. La risa del hombre retumbaba como un eco en mi mente, burlándose de mi desesperación. «¡No puedo dejarte!», grité, sintiendo que mi propia voz se perdía en el vacío. Las luces del faro, que habían brillado con tanta intensidad, ahora titilaban, como si estuvieran luchando por mantenerse vivas ante la presencia de la sombra que regresaba. La figura del hombre, menos tangible, pero aún aterradora, comenzó a gesticular, ostensiblemente burlándose de mí. ¿Realmente creíste que podrías escapar? Este lugar está destinado a atraparte. Ya perteneces aquí.
El sudor corría por mi frente mientras recordaba a la mujer que había liberado. Las almas que habían sido rescatadas en mi lucha, sus ojos agradecidos aún brillaban en mi mente. Con desesperación me pregunté si había hecho todo esto solo para ser arrastrado de nuevo a la oscuridad. En ese instante, una voz suave apareció en mi interior, la voz de la mujer. Recuerda la luz es tu salvación. Enfocando mis pensamientos, sentí esa energía vibrante en mi interior nuevamente, como un resorte que estaba a punto de ser liberado. Aprendí que la luz no solo era una protección, sino también una verdad que desvelaba lo oculto. Con un esfuerzo, extendí mis manos hacia adelante. «No voy a dejar que me atrapes», grité, canalizando todo lo que había sentido y aprendido en la lucha. Las sombras comenzaron a retroceder. La figura del hombre se desvanecía mientras la luz fluía de mí más intensamente. El impacto de la luz era visceral, una onda de calor que atravesaba la oscuridad, haciendo que las sombras se agitaran, como un torbellino que intentaba aferrarse a un pasado que no podía sostener. Pero la oscuridad no se rendía fácilmente. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo invisible intentara llevarme de regreso al abismo. «No, no voy a dejar que me arrastres», gritaba, mientras la luz se intensificaba aún más. La electricidad bailaba en mi piel. De repente, un nuevo eco resonó en el faro, una voz profunda y extensa que parecía brotar de las mismas piedras de la estructura. «Este lugar es un ciclo, una puerta entre lo real y lo que no lo es. Cada luz que envías es otra luz que se extingue aquí». Sentí que la presencia del faro se intensificaba, llenándose de una esencia de desesperación. Pero a pesar de la amenaza, un fuerte impulso me llevó a canalizar mis intenciones. Si de verdad quería romper el ciclo, tenía que enfrentar no solo la sombra que estaba frente a mí, sino también el peso de lo que el faro representaba. Con un último esfuerzo, grité: «La luz no puede ser apagada por el miedo, soy más que esto». Y en ese momento, la luz estalló en una explosión resplandeciente, iluminando todo a su paso. Las sombras temblaban y se desmoronaban, brillando y volviéndose dispersas. La figura del hombre aulló con rabia, pero fue su grito lo que me dio la claridad. La luz continuó expandiéndose, envolviendo cada rincón del faro, llevando consigo la desesperación y los ecos de todas las almas que había tenido que enfrentar. Sin embargo, antes de que pudiera tomar aliento, el faro comenzó a temblar más intensamente. Las luces que había evocando empezaron a elevarse, flotando en un torrente de esperanza. Parecía que el faro liberaba todo el dolor que había recogido. Pero, al mismo tiempo, una sombra gigantesca se estaba formando detrás de mí, ahora más tangible que antes. «No puedes ser libre», resonó la voz, llena de furia y tristeza. «Regresarás, siempre lo haces». Me giré, listo para enfrentar lo que acechaba, pero las luces comenzaron a rodearme, ofreciéndome un sentido de compañía y fortaleza. Y mientras la sombra se abalanzaba, comprendí que no solo luchaba por mí, sino también por aquellos que habían sido atrapados. «La luz es mi verdad, y esta vez no me retendrás», afirmé, y con un último esfuerzo dejé que la luz fluyera hacia la sombra, disolviendo el dolor y transformando la oscuridad en un océano de luz. Un grito resonante llenó el faro, mientras todo temblaba, colisionando con una intensidad implacable. Y en un instante, la oscuridad fue absorbida. Nadie supo dónde había terminado la sombra, solo desapareció, como un susurro que se llevaba consigo los ecos de aquellas almas atrapadas. El faro comenzó a romperse con los destellos de luz, puertas y muros colapsaban a mi alrededor. Al caer de rodillas, observé cómo todo lo que había sido pesadilla se desvanecía. Los ecos del pasado se silenciaron cuando la luz absorbió la desesperación que me rodeaba. Pero mientras la calma regresaba y el amanecer comenzaba a romper, siendo una nueva vida, una duda persistente brotó en mi mente.
¿Había cerrado el capítulo del faro o simplemente se había transformado en un nuevo ciclo de luces y sombras? A veces, las sombras no son más que otra forma de luz, y las preguntas que quedaban abiertas se entrelazaban con el futuro. Caminé hacia el camino, con la luz del nuevo día iluminando mi sendero, sintiendo que las sombras aún danzan detrás de mí. Nunca supe del todo si la oscuridad había sido vencida, pero una cosa era clara: la historia del faro continuaría, y tal vez, un día, yo debería volver. ¿Estaría preparado para enfrentar las preguntas que aún me esperaba? Todavía pienso en esos momentos, en la delgada línea entre la luz y la oscuridad. Nunca volví a ser el mismo.